Patricia y Jesús, vamos a empezar. Vamos a empezar revisando lo que hicimos en el programa de ayer. Primero, formulamos la pregunta de indagación considerando la relación que existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que soporta. Segundo, formulamos nuestra hipótesis respecto a la deformación que sufre el plástico por acción del peso añadido. Tercero, diseñamos y recogemos datos para contrastar nuestras hipótesis. ¡Sí! ¡Qué grandioso! El día de hoy vamos a continuar el trabajo de indagación y nuevamente trabajar como científicos. Como pueden dar testimonio, solo basta identificar un problema a resolver y los procesos se desarrollan. Por eso nuestro programa se titula Procesamos, analizamos datos y elaboramos conclusiones de la resistencia mecánica del plástico. El propósito de esta actividad es procesa, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso resultados de su indagación sobre la resistencia mecánica del plástico. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito? Lo sabremos cuando logres, primero, analizar los datos obtenidos en la indagación sobre la deformación de la tira de plástico que hemos diseñado. Segundo, comparar la hipótesis inicial con los resultados para determinar la validez de la misma. Tercero, plantear tus conclusiones respecto a los resultados de la indagación sobre la relación que existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar. Cuarto, comunica los resultados de tu indagación a tu comunidad. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en este programa número 18. En un primer momento recordamos la situación de indagación de las propiedades físicas del plástico y su relación con los impactos en la salud del ambiente y las personas, la hipótesis planteada, las variables y el objetivo de la indagación propuesta en la sesión anterior. En segundo momento, analizaremos e interpretaremos los datos obtenidos de la indagación sobre las propiedades físicas del plástico para contrastarlos con la hipótesis e información relacionada al problema y para elaborar conclusiones. En un tercer momento evaluaremos y comunicaremos el resultado de la indagación. Finalmente, a partir de la indagación, propondremos acciones que permitan disminuir el consumo de plásticos en las familias y las comunidades para cuidar la salud ambiental y de las personas fundamentadas en información científica. ¡Qué genial, profesora Carmen! Nuevamente trabajaremos como científicos. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Profesora Carmen, ¿cómo empezaremos nuestro trabajo de científicos el día de hoy? Primero vamos a revisar la situación de indagación. Recuerda que analizamos el caso de la familia de Claudia de Tarapoto, quienes realizaron un proyecto familiar de implementar un jardín vertical en su casa. Para este fin, habían elaborado muchos maceteros de plástico para llenarlos con tierra y empezar a colocar almácigos de diversos vegetales y plantas nativas, y para colgarlos habían utilizado sogas y tiras de plástico, notando que los maceteros colgados con tiras de plástico estaban cediendo al peso del macetero, casi al punto de romperse, por lo que tuvieron que cambiar las tiras de plástico por sogas para continuar con el proyecto. Y nos preguntamos si ¿el plástico se puede deformar al punto de romperse? ¿Cuál será la longitud límite que soporte los plásticos de las botellas? La pregunta de indagación fue: ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? ¿Y cuál fue la hipótesis que se formuló? Estudiantes de quinto que están ahí en casa, ¿qué hipótesis formularon ustedes? Revisen sus apuntes. La hipótesis que formulamos fue: si colocamos un objeto pesado en una tira de plástico, entonces esta se va a deformar. En mi caso planteé la siguiente hipótesis: si observamos la deformación de la tira de plástico, entonces este material presenta elasticidad. Patricia, ¿y cuáles fueron las variables que hemos considerado en la indagación? Las variables fueron variable dependiente, peso agregado, y variable independiente, resistencia mecánica. Jesús, ¿cuáles fueron nuestros objetivos de la indagación? Nuestro objetivo fue observar la resistencia mecánica del plástico y sus características físicas, como la dureza, su flexibilidad y su elasticidad. Ahora veamos qué hicimos para comprobar la hipótesis. Buscamos los materiales que necesitábamos, como una mesa de madera o una tabla para colocar encima de la mesa para no dañarla, unas tijeras, 2 tiras de una botella de plástico de 14 centímetros por 1 centímetro aproximadamente, una regla, un martillo, 2 clavitos pequeños,
bolsitas de plástico que contengan tierra o arena en diferentes cantidades. 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos, 500 gramos. Luego diseñamos nuestra experimentación. Cortamos con unas tijeras las tiras de 14 centímetros por 1 centímetro de una botella de plástico. Doblamos 2 centímetros a cada lado para reforzar la tira, de modo que un extremo se pueda usar para sujetarla en la mesa y los otros 2 centímetros para hacerle un pequeño agujerito y sujetar en él los diferentes pesos. Muy bien, Patricia. Jesús, luego, ¿qué hicieron? Luego, con cuidado clavamos las tiras en la mesa con una separación de 10 centímetros entre ellas, de tal manera que una de las tiras me sirvió de grupo control y la segunda tira fue para hacer las pruebas. Bien, Jesús. Recuerden, estudiantes, que es importante siempre tener nuestros diseños de experimentación lo más exactos posibles y para lograrlo usemos los instrumentos que tenemos en casa. Sí, profesora. Para los pesos usamos bolsitas de plástico reusadas y llenamos 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos y 500 gramos de tierra en ellas. Sí, profesora, en mi caso llené las bolsitas de plástico reusadas con una medida de un vasito de tierra, la segunda con 2 medidas del vasito con tierra y así completé mis muestras. Muy bien, Jesús y Patricia. Una vez listos sus pesos, muestra, ¿qué hicieron para comprobar la resistencia mecánica del plástico? Profesora Carmen, con la ayuda de un familiar pusimos en la tira el primer peso y esperé por un rato para hacer la medición. Igual hice yo, profesora. Luego medí la longitud de la deformación del plástico. Recuerden que en el programa anterior explicamos que el esfuerzo aplicado ejerce un cambio en la forma del material, variando su longitud y área. Este cambio se denomina deformación del material, el cual se mide por medio de la razón entre el cambio de longitud y la longitud inicial. Es decir, vamos a suponer que tenemos una tira de plástico que mida 10 centímetros por 1 centímetro, la cual sujetamos de un extremo con una pinza y del otro lado colocamos un peso determinado. Luego de un tiempo se observa que la longitud del plástico se incrementó y la tira mide 12 centímetros. Ahora, según sus observaciones, al agregarle los diferentes pesos, ¿qué deformación han sufrido las tiras de plástico? Revisemos la tabla y escriban en sus cuadernos u hojas recicladas la respuesta a la pregunta. Coméntanos tus resultados. Profesora Carmen, mi tira de plástico se deformó 3 centímetros cuando coloqué el peso de 500 gramos. ¿Y tú, Patricia, cuáles fueron tus resultados? Profesora Carmen, en mi caso, al colocar 500 gramos de peso, la tira de plástico se deformó 4 centímetros. Muy bien, Jesús y Patricia. No se han perdido ningún detalle y han anotado sus resultados. Profesora Carmen, los registros que he obtenido con la tira de plástico se parecen a los de Jesús. La tira se estiró más cuando coloqué más peso. Muy bien, Jesús y Patricia. Ahora que ya tienen sus resultados para cada medición, organicen sus datos en sus tablas de resultados y analicemos cómo se desplaza la palanca a medida que agregamos diferentes pesos. Profesora Carmen, ¿cómo explicaremos lo que ha ocurrido en las mediciones? ¿Qué piensan ustedes en casa? Muy bien, estudiantes de quinto, debemos ir a fuentes de información científica y confiable. Escuchen con atención y anoten lo más importante. La información científica nos dice que las propiedades mecánicas del plástico son consideradas como las más importantes debido a que constituyen los requerimientos en distintos ámbitos de las sociedades. La selección del grado adecuado para una determinada aplicación se basa frecuentemente en la selección de propiedades mecánicas, tales como resistencia al impacto, rigidez y resistencia a la tracción. Estas propiedades son medidas en ensayos realizados en laboratorio bajo condiciones normalizadas, mientras que en las aplicaciones prácticas los materiales no están sujetos a una deformación simple y continua, además de estar sometidos a factores ambientales adversos. Entonces, los plásticos presentan cierta resistencia mecánica, que permite ser aprovechado para la fabricación de diversos objetos. Significa que la comprensión básica del comportamiento de tensión-deformación de los materiales plásticos es de suma importancia para comprender el significado físico de las propiedades mecánicas. ¿Qué les parece esta información? ¿Qué relación hay entre los resultados y la información presentada? Vamos a retomar los datos registrados en su tabla y relacionarlo con la información que acabamos de escuchar y anotar.
¿Qué observaron en cada una de sus mediciones al cambiar el peso de las tiras de plástico? ¿Cómo estaba la tira de plástico sin el peso? ¿Qué pasó con la tira de plástico al adicionarle el peso? ¿Por qué creen que sucedió eso? Estudiantes de quinto de secundaria y en casa, ¿cómo responden a estas preguntas? Observen su tabla con los datos registrados y relaciónenlo con la información. Estoy revisando los datos recogidos en mi tabla de resultados, profesora Carmen. Así es. Vamos a continuar. Ahora vamos a elaborar la conclusión de la indagación. Para ello, revisa la pregunta de indagación que se formuló en el programa anterior. ¿Cuál fue, Patricia? La pregunta fue: ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? ¿Y cuál fue la hipótesis que se formuló? Estudiantes de quinto que están allí en su casa, ¿qué hipótesis formularon ustedes? Revisen sus apuntes. La hipótesis que formulé fue: si colocamos un objeto pesado en una tira de plástico, entonces esta se va a deformar. Y en mi caso fue: si observamos la deformación de la tira de plástico, entonces este material presenta elasticidad. Patricia, ¿y cuáles fueron las variables que hemos considerado en la indagación? Sí, profesora, las variables fueron variable dependiente, peso agregado, y la variable independiente, resistencia mecánica. Ahora, según sus observaciones, al agregarle el peso, ¿qué longitud se ha estirado la tira de plástico? Revisemos la tabla y escriban en sus cuadernos u hojas recicladas la respuesta a la pregunta. Profesora Carmen, la tira de plástico se ha desplazado más con el peso de 500 gramos. En nuestro proceso de indagación, ¿cuál fue nuestra muestra control? En este caso, profesora Carmen, la muestra control fue la tira de plástico al que no le agregamos ningún peso. Patricia y Jesús, ¿y tomaron en cuenta las fuentes de incertidumbre en sus mediciones? Recuerden que es importante que realicen las diferentes mediciones e incluyan la información de incertidumbre en el proceso de recolección de datos. Pueden obtener esta información de manera práctica directamente del instrumento de medición, ya que equivale a la mitad de la medida más pequeña que registra el instrumento dividido entre 2. Sí, profesora Carmen. En mi caso, la medida más baja fue de 0,5 centímetros. Entonces, mi margen de error es la mitad, 0,25 centímetros. Sí, profesora Carmen, realicé el cálculo de mi margen de error. En mi caso, la medida más baja fue de 0,3 centímetros. Entonces, mi margen de error es la mitad, 0,15 centímetros. Los felicito, Patricia y Jesús, por incluir estas variables en su indagación. Ahora graficaremos nuestros resultados en un eje de coordenadas donde el eje horizontal será la longitud de la deformación de la tira de plástico en centímetros y en el eje vertical los diferentes pesos agregados a la tira de plástico. Para que mi gráfico me salga bien, usaré un papel cuadriculado y una regla para hacer mis mediciones. Buena idea, Jesús. También usaré mis colores para diferenciar mis medidas. Muy bien, Jesús y Patricia. Ahora, estudiantes de quinto allá en casa, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de relación observas entre la deformación mostrada en la tira de plástico y el peso añadido? ¿Podrías predecir qué ocurriría si la tira de plástico tiene 600 gramos de peso? Sí, profesora. Podemos adelantarnos y predecir el desplazamiento de la palanca. En mi caso, se desplazará 3,5 centímetros. ¡Qué interesante! Me encanta trabajar como un científico. Excelente, Patricia y Jesús. Ahora podemos comprobar nuestra hipótesis. Estudiantes de quinto, ¿qué dicen sus resultados? ¿Su hipótesis es válida o no? Ahora construiremos las conclusiones de la indagación, que es la respuesta a la pregunta de manera fundamentada. Estimados estudiantes, respondan la pregunta de indagación tomando en cuenta sus datos obtenidos producto de la experiencia y la información que se les proporcionó sobre la resistencia mecánica del plástico. Profesora, yo responderé la pregunta de mi indagación. La pregunta fue: ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? Mi hipótesis fue: si colocamos un objeto pesado en una tira de plástico, entonces esta se va a deformar. En mi caso, planteé la siguiente hipótesis. Si observamos la deformación de la tira de plástico, entonces este material presenta elasticidad. Ahora, debemos evaluar lo realizado en la indagación que hemos realizado. Estudiantes allá en casa, respondamos juntos estas preguntas. ¿Todos los procedimientos realizados han sido pertinentes y han sido útiles para comprobar la hipótesis?
¿Qué importancia ha tenido en la muestra control? ¿Qué podríamos mejorar o reajustar de esta indagación? Ahora elaborarán un reporte de indagación que, como sabemos, dentro de lo que se llama en ciencia la comunicación de la indagación, en esta oportunidad será un informe y tendrá la siguiente estructura. Estudiantes de quinto, tomen nota porque ustedes elaborarán también su resumen de la indagación. Veamos, Patricia y Jesús, digamos a nuestras amigas y amigos en casa cómo se debe hacer un informe. Número 1. Deberán colocar el título. Número 2. Escribir las preguntas de la indagación, identificando las variables, independiente, dependiente e intervinientes, la hipótesis y los objetivos de la indagación. Número 3. El diseño de estrategias, donde escribirán los procedimientos, los materiales, las medidas de seguridad, el tiempo. Número 4. Genera, registra y representa tus datos obtenidos. Número 5. El análisis de los datos e información, donde se establece una comparación entre la hipótesis y los datos e información científica para establecer las conclusiones. Así es, Jesús y Patricia. Ahora con esta información, ¿qué haremos? Profesora Carmen, ahora podemos elaborar una propuesta escrita con acciones que permitan disminuir el consumo de plásticos. ¿Cómo haremos esta propuesta? Muy buena pregunta. Para elaborar una propuesta escrita con las acciones que permitan disminuir el consumo de plástico en las familias y comunidad para el cuidado de la salud ambiental y de las personas, serán fundamentadas en información científica. Número 1. Deberán colocar el título. Número 2. Escribir las acciones más pertinentes que se pueden implementar en tu comunidad que permita reducir el consumo de plásticos en las familias y la comunidad para cuidar la salud y el ambiente fundamentadas en información científica. Ahora, con todo lo trabajado en el área de ciencia y tecnología en los programas desarrollados, vamos a proponer acciones que permitan mitigar el uso del plástico, asimismo promover el cuidado de la salud y del ambiente en su comunidad. Lo que vimos en esta indagación es una simulación para demostrar la resistencia mecánica de los plásticos en relación al peso que pueden soportar. Así es, lo hemos hecho con materiales caseros como una mesa de madera, tijeras, 2 tiras de una botella de plástico de 14 centímetros por 1 centímetro aproximadamente, una regla, un martillo, 2 clavitos pequeños, bolsitas de plástico que contengan tierra o arena en diferentes cantidades. Recordemos que las botellas y bolsas de plástico están hechas de un polímero artificial. Así, las bolsas plásticas, polietileno, botellas de gaseosa, polientereftalato o tubos plásticos, policloruro de vinilo, pueden ser reutilizados. Patricia, ¿cómo medir la resistencia mecánica de un tipo de plástico? Profesora Carmen, sería colocando diferentes pesos a las tiras plásticas de manera que podamos medir la deformación con una regla. Si sabemos que los plásticos se pueden romper al soportar pesos y permanecer en el ambiente como microplásticos, ¿qué acciones debemos proponer en un plan de acción que permita disminuir el uso del plástico y promover el cuidado de la salud y del ambiente de la comunidad? Vamos, estudiantes de quinto año, ustedes en casa hagan sus propuestas, anoten en su cuaderno u hojas recicladas, conversando con su familiar que los acompaña. Profesora Carmen, podría ser lo siguiente. Acción 3. Utilizar las bolsas de bayeta o yute para realizar las compras en lugar de las de plástico. Acción 4. Promover el uso de utensilios de cocina hechos de madera nativas como las cucharas de palo, tablas de picar, platos, entre otros. Profesora, también podría ser acción 5. Evitar el uso de botellas y bolsas plásticas, ya que suelen romperse por acción de las fuerzas externas y formar microplásticos que pueden ser ingeridos, causando serias enfermedades. Muy bien. ¿Qué otra acción puedes proponer tú que te encuentras en casa? Escríbelas en tu cuaderno u hojas recicladas. Felicitaciones, estudiantes de quinto de secundaria, por haber logrado realizar su indagación en cada programa de la experiencia 6. Después de haber realizado tu indagación de la experiencia de aprendizaje número 6, responde, ¿cómo has logrado resolver el reto de tu indagación? ¿Cómo el uso del plástico beneficia o afecta la salud de las personas y del ambiente? Ahora, con los resultados de la indagación que has obtenido en cada programa radial,
¿Qué acciones puedes proponer para mitigar el impacto en el ambiente y la salud por el uso de plásticos en tu comunidad? Escribe tus conclusiones basadas en la viabilidad de las actividades y realidad de tu comunidad. Presenta el informe de tu indagación a tu docente. Recuerda que observar e investigar son la base del conocimiento. Patricia, preséntanos las preguntas de metacognición. Sí, profesora. ¿Cuánto aprendimos en este programa? ¿Qué dificultad tuvimos? ¿Cómo la superamos? ¿Por qué es importante consultar fuentes científicas? Recordemos el propósito del programa. Jesús, coméntalo por favor. Sí, profesora. Nuestro propósito fue procesar y analizar los datos obtenidos en la indagación de las propiedades físicas del plástico y plantear sus conclusiones respecto a las propiedades físicas del plástico y los impactos en la salud ambiental y de las personas. Además de las preguntas de metacognición, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo hemos trabajado hoy? ¿Hemos cumplido con este propósito? ¿De qué manera? ¿Qué actividades que realizaste hoy te ayudaron a cumplirlos? ¿Cuáles no? Compañeras y compañeros, no se olviden de guardar estas evidencias, las que han construido el día de hoy,